Muy buenas tardes de nuevo, queridos hermanos. Estoy aquí en una parte alta de mi pueblo, de la serranía de Cuenca, Campillos Sierra, y se ve una panorámica desde lo alto de todo el pueblo y de los montes. Y con este entorno tan bucólico, permíteseme la expresión, pues vamos a grabar este vídeo. Vamos a tener una lectura que será la base de nuestro vídeo en el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Es una lectura que tiene que ver con Moisés. Leemos aquí. El título ya nos anticipa algo de lo que vamos a leer. Se le permite a Moisés contemplar la tierra de Canaán. Como siempre que grabo en el campo me tenéis que perdonar, porque hace aire, se mueve todo y el terreno no es firme. Pero bueno, ya me entendéis, ¿verdad que sí? Cuento con vuestra benevolencia. Leemos. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió a Aarón, tu hermano, en el monte Ur, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí, en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Zin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Bien, queridos hermanos, tenemos aquí una porción un tanto triste. Sí, para aquellos que amamos a Dios y que amamos sus cosas, es una porción un tanto triste. Cuando nosotros leemos esta lectura de una manera algo superficial, hay una primera impresión que es la que percibimos. ¿Y sabéis cuál es esa primera impresión? Pues que de alguna manera aquel que es justo, aquel que el mismo Abraham había dicho, el juez justo de toda la tierra, no hará esto y esto, pues percibimos la sensación de una cierta injusticia divina con aquel que había sido un personaje tan importante en los planes de Dios, nada más y nada menos que el caudillo que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el caudillo que estuvo sirviendo al Señor tanto tiempo, que no quería ir a la obra porque estaba asustado y Dios le habló, casi le presionó y le dijo, ven, ya lo que te diga yo, no digas que no sabes hablar, no digas que esto, no digas que el otro, yo voy a estar contigo. Y después de haberlo usado de la manera tan maravillosa que lo usó, ahora resulta que cuando tienen que entrar en la tierra prometida, le dice, sube a este monte,
mira la tierra, era un monte alto, como aquí, que se está viendo mi pueblo, Campillos Sierra, ¿veis? Qué bonito es el pueblo, era mucho más alto aquel monte. Mira la tierra, pero tú no vas a pasar, por cuanto recuerda lo que hiciste en un momento dado, tú y tu hermano, y no me glorificasteis como teníais que haberme glorificado, por lo tanto, no pasaréis. Ahora, como digo, esta impresión la sacamos cuando leemos de una manera superficial esta porción y alguna otra más. Pero que nadie piense que Dios tenía nada contra Moisés, porque si hubiera tenido algo contra Moisés, cuando el Señor Jesucristo se manifestó en Mateo capítulo 17 en aquel monte y se llevó a sus tres íntimos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, dice el texto allí de que se le apareció a Jesús dos personajes bíblicos, Elías y Moisés. Elías, de alguna manera representando a la profecía de Israel, y Moisés representando el liderazgo, el caudillaje. Por lo tanto, Dios tenía en cuenta y tenía en su mente tanto a Elías como a Moisés. Naturalmente, Dios no tenía nada contra Moisés. Por lo tanto, ahí Dios los vindica, y además los vindica públicamente, delante de sus tres íntimos, los tres apóstoles. Dicho lo cual, hemos de convenir que el pecado, todo tipo de pecado, el de Moisés, el de Aarón y el nuestro también, todo tipo de pecado trae consecuencias. Cuando a veces, queridos hermanos, actuamos tan ligeramente que parece ser que nos da todo lo mismo y no tenemos en cuenta para nada el buen nombre de Dios ni el testimonio que hemos de dar a las gentes y pasamos olímpicamente, como se dice ahora, no pensemos que esto va a quedar enterrado. El Señor tiene un buen lápiz, permitirme la expresión, en el cielo y todo lo apunta. Y todo lo apunta. El pecado, nos guste más o nos guste menos, trae consecuencias. Hombre, si es ahora en la justicia, que ya veis lo que es la justicia. La justicia humana no tiene nada que ver con la justicia de Dios. ¿Verdad que sí? Y sin embargo los humanos también aplican las consecuencias. Las consecuencias a un desvarío. Bueno, la palabra pecado no les gusta escucharla, pero a una fechoría, a cualquier cosa que esté prohibida por las leyes del país. Claro que el pecado trae consecuencias. ¿Queréis otro ejemplo para ilustrar esto que estamos diciendo? Los corintios. Los corintios eran una iglesia, bueno, creo que es en el capítulo 1 o 2, en el 1 creo que es, que Pablo les reconoce, de la primera carta, que tienen dones como ninguna. Dice que no les faltaba ningún don. Con lo cual, y se me ocurre ahora, pero dejarme que haga uno de mis paréntesis habituales. La espiritualidad no tiene nada que ver con los dones. Porque a veces estamos orándole al Señor que nos dé el don tal, el don cual, dones espectaculares. Y luego podemos ser mundanos y carnales y malos creyentes. A veces nos pensamos que porque un creyente tenga muchos dones, incluso el de predicar y el de enseñar, cosa muy loable en el Nuevo Testamento, pero luego puede llevar una vida que más vale que te tapes los ojos. Por lo tanto, aprendamos ya de entrada que la espiritualidad de un creyente y los dones van por caminos separados. Pablo les dice a los corintios que bueno, que no les faltaba ningún don. Y luego mira por dónde era una iglesia
Menuda iglesia era, menuda iglesia, mundana, carnal, permitían el adulterio, bueno, es que lo permitían todo. Hasta que hubiera un grupo de oposición que luchara contra Pablo, queriéndolo defenestrar, amargándole la vida, lo permitían todo. Y dentro de sus desmanes, pues cuando celebraban la cena del Señor, tampoco lo hacían como debían de haberlo hecho. Y el apóstol San Pablo, en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, les dice, después de recordar lo que era la cena del Señor y cómo se debía de participar en ella, cosa que los corintios algunos no lo hacían. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Dios los había postrado en la cama para ver si, mirando para arriba, postrados en una cama, alcanzaban a mirar y contemplar a Dios. Bueno, estos serán los más favorecidos, permitirme la expresión, porque luego vienen los siguientes. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y hay otros que ya duermen. Hay otros que el Señor ha dicho, fuera, que vengan a mi presencia, no pueden seguir en esta tierra. Y luego en el versículo 31 y 32 viene a la aplicación. Porque eso sí, Pablo nunca dejaba las cosas sin aplicación, como tenemos que hacer los predicadores. Los predicadores tenemos que predicar la palabra de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, que Dios perdona si hay un sincero arrepentimiento. Pero cuidado, cuidado, no les demos alas a los que les predicamos que aquí no pasa nada, que Dios tiene unas espaldas así de ancha y cabe todo. No, hombre, no, hay consecuencias. Esto también lo tenemos que predicar. Y Pablo ahora pasa a las consecuencias. Dice en el versículo 31 y 32, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, claro, el Señor ha entrado en juicio, somos castigados por el Señor. ¿Y eso para qué lo hace el Señor? Pues para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, algo así como para evitar males mayores. Para evitar males mayores. Sí, queridos hermanos, aunque la disciplina no nos gusta a nadie, pero recordemos, creo que es el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, lo necesaria que dice ahí el autor de esa carta, que es la disciplina, lo necesaria, aunque a nosotros no nos guste mucho. No nos gusta mucho la disciplina, pero el Señor tiene que hacer las cosas correctamente. El Señor no puede permitir que en medio de su pueblo haya pecado y sea de mal testimonio a la sociedad. ¿Cómo va a creer la sociedad si ve que nosotros vivimos peor que ellos? De ninguna de las maneras, ¿verdad que sí? Aplicación para cada uno de nosotros. El versículo 51 de nuestra porción de Deuteronomio, volvemos otra vez a Moisés, nos dice lo siguiente: por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Zin. Y luego concluye, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. La principal finalidad, tanto de Moisés como de su hermano Aarón, como de su hermana María, era santificar a Dios en medio del pueblo. Era santificarlo, no hacerlo más santo, porque es imposible que a Dios lo podamos hacer más santo, pero sí vindicar su santidad y dar ejemplo de la santidad del Señor en la vida de sus hijos. No me santificasteis en medio del pueblo de Israel. Ya vamos concluyendo, pero antes dejarme decir una última cosa. No nos olvidemos, queridos hermanos, que nuestro Dios, aparte de misericordioso, aparte de amor, es también un Dios celoso. Es un Dios celoso. Cuando el escritor, hermano del Señor, pensamos que es hermano del Señor Santiago, el Jacobo del libro de los Hechos, cuando él escribe su carta,
hablando del Espíritu Santo, dice que el Espíritu que Dios ha puesto en nuestras vidas nos anhela celosamente. No puede permitir que vayamos con varios amores, hoy uno y mañana otro. Lo quiere todo para Él, quiere poseernos por completo. Por lo tanto, sepamos que nuestro Dios es un Dios celoso. No sé si nos hemos dado cuenta muchos de nosotros cómo empieza el Padre Nuestro. Es un tema que lo sabemos de carrerilla, pero a veces hay detalles que se nos pueden pasar por alto. El Señor Jesucristo, Mateo capítulo 6 y versículo 9, les dice a los suyos: vosotros pues oraréis así. ¿Y cómo? Dinos, empieza. Él ahí da varias normas, varias cosas que deben de incluir en sus oraciones. Pero fijaos la primera de todas. La primera de todas estas es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Después vendrán más cosas. Todas son muy importantes, pero la primera de todas: santificado sea tu nombre. Sí. La gloria del Señor, la santidad del Señor, la vindicación hacia la figura del Señor está por encima de cualquier otra cosa. Y si alguien no se enfada conmigo, y no lo tenía preparado, pero bueno, uno ya lleva muchos años ya. Si alguien no se enfada conmigo con lo que voy a decir, y si discrepa, pues lo respetaré, pero yo seguiré pensando como os estoy diciendo ahora. Si alguien no se enfada conmigo, me atrevo a deciros que la santificación al Señor está incluso por encima de la salvación de las almas. Así de claro. Y os lo está diciendo un evangelista. Os lo está diciendo una persona que cree que uno de sus dones es el cuerpo a cuerpo, el evangelismo. De ahí que establecimos una obra en un pueblo pequeñito, una obra pionera donde yo me iba casa por casa a todos los clientes del banco y conocidos. Pero a pesar de llevar esto en la sangre, he de reconocer, porque lo veo en la palabra de Dios, que lo primero de todo es la gloria del Señor, aún por encima de la salvación de las almas, lo cual es muy importante. Faltaría más que nadie ahora tome esto que digo como una excusa para decir que predique otro, que vaya otro, que yo ya me dedicaré a orarle al Señor y a darle alabanzas y darle gracias. Sí, está muy bien, pero el otro también, ¿eh? Pues bien, queridos hermanos, esto es lo que os quería decir habiendo subido aquí, si me permitís la comparación, a mi monte Nebo. Este es mi monte Nebo. Vamos a terminar en oración. Señor y Padre, te damos muchas gracias, porque cuando dedicamos tiempo a meditar y a estudiar tu palabra en profundidad, con rigor, llegamos a la conclusión de que tú no eres un Dios injusto, que tú no te portaste mal con Moisés, lo cual nos llama la atención, que una persona que hizo tanto por ti y por meter a aquel pueblo, al final resulta de que tú no le dejaras entrar con aquel pueblo. Y parece una contradicción, pero no es así. Tú tenías tus planes. Y eso no empequeñece la figura de Moisés, la grandeza de su figura, ya que tú lo conocías muy bien, pero tú quieres cada cosa en su lugar. Perdónanos a nosotros tantas veces que no hacemos lo que tú nos dices. Ya quisiéramos ser como Moisés, o un poquitín menos todavía, pero ya quisiéramos ser. Sin embargo, con tu gracia podemos ir avanzando y podemos ir dando paso tras paso. Señor, escucha esta oración. Contéstala según sea tu voluntad y recibe nuestra gratitud por todo, ya que te las damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, ya veis que por aquí no paran de pasar camiones. ¿Sabéis dónde van estos camiones? Al manantial de la Fuente de la Liviana, que está a 5 kilómetros de aquí. El agua embotellada esta, tan buena que bebemos, está a 5 kilómetros. Y todos estos camiones que está ahí la carretera han hecho una gran autovía. Bajan y suben cuando antes esto era una zona muerta para el manantial de la Fuente de la Liviana. Hasta el próximo vídeo.
Que Dios nos bendiga mucho. Adiós, bendición.